Bueno, vamos a ver la palabra de hoy. Hechos capítulo 7, versículo 30 al versículo 38. Vamos a leer un versículo cada uno y el versículo 38 lo leemos entre todos. Dice el 30, 40 años después un ángel le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Cuando Moisés lo vio, se asombró de la visión, pero al acercarse para mirar, le vino la voz del Señor. Yo soy el Dios de tu padre, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. He mirado atentamente la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído el gemido de ellos y he descendido para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. A este mismo Moisés, al cual habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? Dios le envió por gobernador y redentor por manos del ángel que le apareció. Él los sacó haciendo prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los de Israel, Dios les levantará un profeta como de entre sus hermanos. Todo junto el 38. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para darnos amén. Qué bueno que como familia de Dios podamos estar todos juntos adorando al Señor en el mismo lugar. La adoración es un espacio, hermanos, donde confesamos y reconocemos a Dios como nuestro Dios, como mi Dios. Al mismo tiempo, por medio de este tiempo de adoración, recibimos del Señor su palabra, su gracia, y es por medio de esa gracia, por medio de esa palabra, que nosotros obtenemos la fuerza necesaria para seguir viviendo como hijos de Dios, como cristianos en este mundo. Amén. ¿Qué le parece si nos saludamos diciendo, qué bueno es poder estar con vos adorando al Señor? Pongan buena cara, ¿no? Si realmente sienten que es bueno, ¿sí? Mírenlo con amor. Hace un par de días atrás leí un artículo en el internet que hablaba sobre la falta de compromiso de los cristianos de hoy con la palabra de Dios. Vivimos en una época en donde podemos acceder con mucha facilidad, ¿no?, a las prédicas de distintos pastores del mundo. Hasta podemos decir que hay un diluvio de prédicas en las redes. Este artículo hablaba de una hermana, por ejemplo, que cada domingo escuchaba por lo menos las prédicas de 5 pastores por internet. No sé cuántos de ustedes tienen, ¿no?, ese entusiasmo, ese ahínco para escuchar 5 prédicas en un solo día. Pero a pesar de estas tantas palabras que escuchamos, la acumulación de conocimientos bíblicos que vamos teniendo, ¿no?, más que nada sobre los cristianos de hoy, no se observan ni se producen suficientes cambios como para impactar al mundo. De eso hablaba este artículo. Y también hacía la siguiente pregunta. ¿Están los pastores de hoy predicando la palabra de Dios correctamente? ¿No están solo alegrando los oídos de la gente sin producir ningún impacto, ninguna influencia sobre los corazones de los que escuchan? Era un artículo dirigido a los pastores de este tiempo y terminaba con esta conclusión. Decía, la verdadera palabra de Dios incomoda a quien la escucha, porque la palabra exige cambios y compromisos. O sea, cuando nos paramos, cuando estoy frente a la palabra de Dios, no puedo seguir siendo la misma persona. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre me pide una respuesta, me llama a tomar una decisión, un compromiso para cambiar mi vida. Por eso hay una cierta incomodidad, una lucha dentro de una persona al escuchar la palabra de Dios. Entonces este artículo me llevó a reflexionar, a revisar mi ministerio pastoral, sobre todo, no revisar mi deber como predicador. Ya hace años que vengo predicando como pastor, pero mis prédicas incomodan a la congregación. Hay personas que fueron desafiados por la palabra y dieron un giro en su vida, se comprometieron más con Dios. No habré estado predicando solo prédicas que alegran a los oídos de la gente sin incomodar sus corazones. ¿Qué me dicen ustedes? ¿No? Ustedes son los que me tienen que evaluar. Mis prédicas les incomoda. ¿No? La palabra que salen desde este altar, de alguna manera, produce cambio en su vida. Si no, estén orando por mí, por favor. En la Biblia encontramos a varios predicadores que incomodaron a sus oyentes. ¿No? Fue tan grande esa incomodidad que quienes escucharon la palabra se pusieron furiosos. Se levantaron inclusive para matar al predicador. Jesús fue un predicador así. Pablo fue también otro predicador que varias veces fue amenazado de muerte y golpeado inclusive hasta casi perder su vida, ¿no?, después de un sermón.
Y en la palabra de hoy encontramos otro predicador con estas características. Su nombre es Esteban. De hecho, todo el capítulo 7 de este libro de los Hechos contiene las prédicas realizadas por Esteban. Y por causa de esta prédica, Esteban fue apedreado y muerto por sus oyentes. Miren cómo reaccionaron los que escucharon sus palabras. En el versículo 54, no lo leímos, pero dice lo siguiente. Escuchando estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Se enfurecieron, dice, se incomodaron, crujieron sus dientes. Más adelante en el versículo 58, le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Le tiraron piedras. La verdad que no me gustaría que ustedes me tiren piedras a mí después de escuchar mis prédicas, pero muchas veces, ¿no?, los que predican, ¿no?, más que nada en la Biblia, los que predicaban fielmente la palabra de Dios, corrían este riesgo, sufrían este padecimiento. Pero en la imagen de Esteban podemos encontrar la imagen de un siervo de Dios que predica la palabra con temor de Dios y no con temor de los hombres. A él le interesaba decir las cosas, la palabra de Dios tal cual como era, y no tanto, no había intentado o tratado de alguna manera de conformar a la gente que estaba delante de él. Podemos ver la imagen de un cristiano comprometido con el evangelio fielmente, aún sabiendo que podía morir por las palabras que predicaba y decía. Mientras meditaba la imagen de Esteban, de aquí, de capítulo 7 de los Hechos, me surgieron algunas preguntas, y estas preguntas van también para ustedes. ¿Cómo era este Dios que Esteban creía, que a tal punto que él estaba dispuesto a dar su vida por él? Si yo creo el mismo Dios que creía Esteban, entonces, ¿podré también yo dar mi vida por él? ¿Podré ser un fiel cristiano a pesar de las amenazas que podrían presentar por expresar mi fe públicamente? ¿Qué opinan? ¿Qué dirían frente a estas preguntas? Hermanos, estamos creyendo en el mismo Dios que creyeron Pablo y Esteban. ¿Es así? Predicamos al mismo Jesús que ellos predicaron. Pero nuestro nivel de compromiso con el Señor muchas veces es pobre. Por supuesto que yo me rasgo la vestidura primero y pido perdón a Dios por mi fe mediocre. E invito a ustedes para que puedan hacer lo mismo. Revisen su fe, revisen su compromiso con Cristo. Bien, entonces como le dije, en este capítulo 7 encontramos las prédicas de Esteban. Prácticamente él cuenta la historia de Israel para explicar a los judíos sobre la importancia del lugar que Cristo ocupaba dentro de esa historia. Y dedica bastante espacio para hablar de Moisés. Y divide la vida de Moisés en tres partes. Primero habla de los 40 años que Moisés vivió en el palacio de Faraón. Después habla sobre los 40 años que él pasa en el desierto de Madián. Y por último habla del llamado que recibe de parte de Dios y los 40 años que vivió como líder de Israel guiando al pueblo por el desierto. ¿No? 40, 40, 40. Son los años que divide de la vida de Moisés. El texto de hoy corresponde, de esas tres partes, la última parte de la vida de Moisés. Y vemos que el versículo 30 empieza de esta manera, dice 40 años después. Pasaron 40 años desde que Moisés huyó de Egipto y vivió en el desierto de Madián. Moisés ya tenía 80 años de edad, era prácticamente un abuelo, un anciano. Pero fue en ese momento en que Dios se presenta en su vida y le entrega una misión. Estaba recibiendo un nuevo desafío de parte de Dios, siendo él un anciano de 80 años. Y lo que quiero compartir con ustedes es sobre este Dios que se presenta en la vida de Moisés, de este Dios que predicaba Esteban. Y considerar quién es y cómo es este Dios que nosotros confiamos y creemos también. Entonces, ¿quién es Dios que Esteban predicaba o predica en la palabra de hoy? En primer lugar, nuestro Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. Un Dios que no cambia, un Dios que no muta. Versículo 32 dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero Moisés temblando no se atrevía a mirar, dice. La primera voz de Dios que escucha Moisés tuvo que ver con la autorrevelación de Dios. Dios revelándose, mostrándose, manifestándose delante de Moisés. Y dice lo siguiente, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora, estos hombres vivieron cientos de años antes de Moisés. Eran hombres del pasado. Pero ¿por qué entonces Dios menciona nombres de estos hombres que vivieron cientos de años antes? Y nombrando a ellos se presenta a sí mismo como Dios de tus padres, Dios de ellos.
¿Cuál era la intención de Dios? ¿Cuál era el mensaje que Dios le quería dar a Moisés? Lo que Dios estaba diciendo con esta palabra es esto. Así como yo llamé a Abraham, estuve con él, obré a través de él, después hice lo mismo con Isaac y después con Jacob, voy a hacer lo mismo con tu vida. Voy a hacer lo mismo con vos, Moisés. Yo voy a ser tu Dios. Voy a ser tu Dios. Y te estoy llamando para estar con vos y para hacer mis obras a través de tu vida. O sea, estaba hablando de que Él era el mismo Dios que había estado con Abraham, Isaac y Jacob. Un Dios fiel, un Dios que no cambia a pesar de los tiempos y iba a estar a partir de ese día con Moisés, con Él. Eso era lo que estaba demostrando a través de esta autorrevelación el Señor. Estaba diciendo, yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Y voy a ser tu Dios. Voy a ser tu Dios. Hermano, nuestro Dios es mi Dios. Aunque la Biblia muchas veces expresa, ¿no es cierto?, mencionando los nombres de aquellos que fueron grandes héroes de fe, Abraham, Isaac y Jacob. Cuando Dios se presenta de esa manera es para decir que va a ser el mismo Dios que estuvo con ellos, va a ser lo mismo con nosotros. O sea, va a ser mi Dios, va a ser tu Dios. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. El Dios que nosotros creemos, hermanos, es un Dios fiel por siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. No hay nada en este mundo que no cambie, ¿no? Con el paso del tiempo. Con el correr del tiempo vemos que todo va cambiando alrededor del mundo. Las ciudades cambian, las personas cambian, las relaciones cambian, los compromisos cambian. No hay nada que no cambie en este mundo. Aquellos que estuvieron con nosotros en el pasado, muchos hoy ya no están, algunos amigos suelen volverse enemigos, cosas que estaban en nuestras manos y cosas que ya no las tenemos. Todo cambia. Pero hay alguien que está más allá de la influencia del tiempo y del espacio y no cambia jamás. Y ese es nuestro Dios, fiel por siempre. Todos nosotros cambiamos, a veces para bien, a veces para mal, pero Dios y su palabra permanece para siempre. Eso es lo que dice en Isaías 48, dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Dios y su palabra permanece para siempre. Cuando enfrentamos pruebas en nuestra vida, cuando se presentan situaciones difíciles, solemos pensar que Dios ha cambiado, como que Dios cambió. Dios ya no me ama más, no me quiere más, ya no está conmigo. Quien había atravesado esa situación era David. Cuando vemos el Salmo 22, vemos que el título de este salmo, en caso de Reina Valera 60, es un grito de angustia y canto de alabanza. O en Reina Valera 2015 dice testimonio de sufrimiento y victoria. Habla de la angustia, habla del sufrimiento que había padecido David. Y dice en los versículos 1 y 2, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, clamo de noche y no hay sosiego para mí. Entonces encontramos aquí la angustia de David, porque siente que Dios lo ha abandonado. Él clama a Dios de día y de noche, dice, pero no recibe respuestas. Su angustia no termina solamente con estos dos versículos. Más adelante, en los versículos 6 y 7, dice también, pero yo soy un gusano y no un hombre, objeto de la afrenta de los hombres y despreciados del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y mueven la cabeza. Soy un gusano, dice. La gente se burla de mí y me insultan, se burlan de mí. ¿Quién no ha sentido así alguna vez? No solo David, sino nosotros también. Atravesamos situaciones donde sentimos miserable, como un gusano, desdichado, abandonado, no amado. Sin embargo, hablando de Jesús, dice lo siguiente en Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora para pasar de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Dice este versículo que Jesús amó a los suyos, a los hijos de Dios. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuál es el nivel de su amor? Hasta el fin, dice. Hasta el fin. O sea, su amor en realidad es infinito. Hermanos, este es el corazón de nuestro Dios. Un amor fiel, un amor que no cambia. Él ama a los suyos hasta el fin, dice la palabra. Moisés pasó 40 años en el desierto y ya tenía 80 años. ¿Qué podía hacer a esa edad? Él mismo debió haberse resignado, inclusive de todas las posibilidades de ser usado por Dios.
e inclusive liderar a un pueblo para la salvación. Sin embargo, Dios, el plan de Dios hacia él no había terminado. Dios se presenta en su vida, se presenta como un Dios fiel, un Dios que no cambia, un Dios que ama a su pueblo, un Dios que nunca se olvida de ellos. Lo llama y lo utiliza para su obra. Amén. En segundo lugar, en la palabra de hoy podemos ver un Dios que se interesa por nosotros. Un Dios que tiene interés por nuestra vida. El versículo 34 dice: he mirado atentamente la aflicción de mi pueblo en Egipto, he oído el gemido de ellos y he descendido para librarlos. Ahora pues ven y te enviaré a Egipto. Aquí vemos que mencionan 3 acciones de Dios que muestran su interés por nosotros. Dice: he mirado, he visto, he oído, dice. Y por último, he descendido. Vi, oí y descendí, dice el Señor. ¿Y qué es lo que él vio y oyó? He mirado atentamente la aflicción de mi pueblo. He oído el gemido de ellos, dice. Dios vio el sufrimiento de su amado pueblo, escuchó el clamor de ellos y no podía permanecer en su trono celestial. Por eso dice: he descendido para librarlos. No aguante más y tuve que venir hasta donde vos estabas, donde ustedes estaban, para salvarlo, dice el Señor. Esta es la acción que realiza Dios. Un Dios que no está quieto. No, no es un Dios estático, sino un Dios en acción. Ve, escucha y actúa. Hermanos, tenemos un Dios que se interesa por nosotros. Por eso tienen sus ojos y sus oídos puestos en nosotros. Conoce nuestro dolor, escucha nuestro clamor y actúa para librarnos. Cuando decimos que creemos en Dios y que tenemos fe en Él, lo que estamos haciendo es afirmar que nuestro Dios es un Dios vivo y no un Dios muerto. Un Dios que actúa. Y creer en un Dios vivo significa creer también que Dios mira mi dolor y escucha mi oración. En la palabra de hoy vemos que Dios escoge a Moisés y lo utiliza como un instrumento suyo para liberar al pueblo de Israel, ¿no?, de esa aflicción. En realidad, Moisés ya había intentado liberar a su pueblo antes. Cuando él era joven y vivía como un príncipe de Egipto, él intentó con sus fuerzas liberar a sus hermanos israelitas, pero fracasó. E inclusive fue rechazado por sus propios hermanos israelitas. Por eso dice en el versículo 35, a este mismo Moisés, al cual había rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernador y juez? Dios le envió por gobernador y redentor, por manos del ángel que le apareció en la zarza. Cuando con su juventud, con su fuerza, con su conocimiento, cuando él intentó ser líder de Israel, fue rechazado por su pueblo. Fracasó en esa misión. Hasta le dijeron: ¿quién te puso como gobernador y juez? Un rotundo fracaso. Sin embargo, cuando Dios se presenta en su vida y él empieza a confiar en Dios como su fortaleza y Señor, cuando obedece el llamado de Dios, aún siendo un anciano de 80 años, pudo ser un instrumento útil para el Señor y pudo liberar al pueblo de Israel, ¿no? Ese lugar, ese liderazgo que él había intentado ocupar con su fuerza y que había fracasado, pero cuando Dios se presentó en su vida, finalmente pudo llegar a ese lugar. Hermanos, tenemos un Dios que se interesa por cada uno de nosotros, un Dios que mira y oye lo que nosotros padecemos, ve nuestras lágrimas, oye nuestro dolor y es capaz de descender del cielo para nuestra salvación. Aunque a veces sentimos que somos un gusano, a veces sentimos que la gente se ríe de nosotros, pero cuando tenemos fe en el Señor, podemos tener la certeza y la confianza de que Él nos va a estar guiando por un camino mejor. Bueno, ya le mencioné el Salmo 22, ¿no?, para hablarles de la angustia de David. Este David, que sentía que Dios lo había abandonado, que Dios no estaba escuchando su clamor, pero después de haber experimentado, entendido de que Dios sí se interesaba por él y que lo estaba guiando, confiesa de esta manera allí en Salmos 22, 24. Porque no despreció ni desdeñó la aflicción del afligido, ni de él escondió el rostro, más bien le oyó cuando clamó a él. En medio de la angustia, él había sentido que Dios ya no estaba con él. Sin embargo, Dios sí seguía estando con él. No había escondido su rostro, estaba escuchando su clamor, estaba junto a él. Eso es lo que él descubre por medio de esta experiencia. Se da cuenta de que él estaba equivocado. Los ojos y los oídos de Dios estaban puestos sobre él. Su interés y su amor por David no había cambiado. Dios lo seguía amando. Y no podía dejar de cantarle al Señor. No podía dejar
de adorar a Dios, no podía permanecer callado y canta allí en el Salmo 22, 25, tuya es mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Mi alabanza son para ti, voy a cantar delante del pueblo, voy a reconocer tu grandeza, mis votos, Señor, voy a cumplir y que son también para vos. Las expresiones de angustia se transformaron en alabanza, se transformaron en adoración para Dios. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que Dios sí se interesaba por él, que el amor de Dios por él no había cambiado, seguía siendo lo mismo. Y pasando inmediatamente al Salmo 23, David declara lo siguiente, Salmo 23, en la primera parte dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En prado de tiernos pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas me conduce, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. ¿Por qué? ¿Cómo pudo lograr de alguna manera hacer esta confesión? Porque él descubrió que Dios sí se interesaba por él, sí se interesaba por su vida. Hermanos, no se olviden, tenemos un Dios fiel que se interesa por nosotros, que se interesa por tu vida. Donde quiera que estemos, Él nos ve, nos oye, ve nuestros sufrimientos y desciende para librarnos. Escucha hasta los gemidos más pequeños, dice la palabra. Si confiemos en este Dios. En tercer lugar, la palabra de hoy nos muestra a un Dios que quiere estar con nosotros. En los versículos 36 al 38 vemos que habla más específicamente sobre la vida de Moisés y dice, Él lo sacó haciendo prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios les levantará un profeta como yo de entre ustedes, entre sus hermanos. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, el que recibió palabra de vida para darnos. El encuentro con Dios cambió por completo la vida de Moisés. Dice que hizo prodigios, señales en Egipto. Fue utilizado para abrir el Mar Rojo, dice la palabra. Inclusive recibió la palabra de Dios, la palabra de vida, que después se lo entregó al pueblo. ¿Cómo fue todo esto posible? Fue posible porque Dios estaba con él. La presencia de Dios estaba con él. Dice en el versículo 33, le dijo el Señor, quita las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es tierra santa. Quita tu calzado porque ese lugar donde estás parado es lugar santo. Ahora, Moisés estaba en el desierto, un lugar árido, sin agua, en donde no podían crecer las plantas. Parecía una tierra abandonada. E inclusive la vida de Moisés pudo haberse sentido que su vida había sido abandonado por Dios. Sin embargo, ¿cómo estaba llamando Dios a ese lugar? Lo estaba llamando como tierra santa, un lugar santo. ¿Por qué? ¿O cómo pudo ese lugar ser una tierra santa? Es porque Dios estaba en ese lugar. La presencia de Dios estaba con Moisés. Hermano, no importa el lugar en donde estemos, si es desierto o una montaña, si la presencia de Dios está allí, ese lugar es santo. La presencia de Dios está en tu vida. Si está en tu vida es santa. Si la presencia de Dios está en tu casa, esa casa es santa. Si la presencia de Dios está en esta iglesia, en nuestra iglesia, hermanos, esta iglesia es un lugar santo. Por eso cuando hablamos de vivir la vida cristiana, justamente estamos hablando de vivir una vida bajo la presencia de Dios. Caminar junto con el Señor. Siendo joven, cuando Moisés permanecía en el palacio, sus ojos no veían a Dios. Siendo un príncipe, estaba rodeado de cosas que distraían sus ojos. Pero ¿qué sucedió cuando llegó al desierto? No había en ese lugar algo que pudiera atraer la atención de Moisés. No había ni poder, ni riqueza, absolutamente nada. Sin embargo, fue en ese lugar, en el desierto, donde él descubre la presencia de Dios. Fue por eso que Dios lo guió su vida hacia el desierto, para que desde ese lugar tuviera un encuentro íntimo con el Señor. Porque Dios mismo quería estar con él, porque quería tener una comunión con Moisés. Hermano, no importa el lugar donde estemos, si Dios está con nosotros, ese lugar es santo. Y ese lugar de bendición también. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios está allí con nosotros. Y recién allí nosotros podemos llegar a ser los bienaventurados. Por eso David confiesa en Salmos 84:10 lo siguiente: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de tu casa, de la casa de mi Padre, que habitar en morada de impiedad. Este deseo de estar con el Señor. Hermanos, el Dios que nosotros creemos es un Dios fiel. Su amor por nosotros no cambia. Aquel que ha descubierto esta fidelidad del Señor
no puede dejar de confiar y de alabar y adorar a Dios. Es un Dios que se interesa por nosotros. Sus ojos, sus oídos están sobre nosotros. Y un Dios que actúa para ayudarnos. Y es un Dios que desea permanecer con nosotros, que quiere estar y vivir con nosotros. Los invito a confiar en este Señor y vivir una vida caminando junto a Él. Amén. Oremos.